Vamos a hablar bajo el tema identificando al Señor. Mateo 14, 22 al 27. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hacemos una oración. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias, bendito Dios, porque una vez más, oh Dios de la gloria, tenemos la oportunidad de meditar en tu palabra. Precioso Dios, yo te ruego que este mensaje pueda penetrar en nuestros corazones, bendito Dios, pueda traer a nuestra alma esa paz que sobrepasa el entendimiento, precioso Dios, pueda darnos luz en medio de la oscuridad, oh Dios de la gloria, que pueda guiarnos, Señor, por el camino precioso que tú nos has marcado, el camino de tu evangelio, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, quita de nuestra mente toda idea, Señor, que hayamos puesto allí, y nuestros pensamientos, Señor, sean cambiados, transformados por los pensamientos tuyos, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas en esta mañana, precioso Señor. Cambie nuestros corazones, bendito Dios, y nuestra manera de ver las cosas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, bendícenos con tu palabra, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Seguido me sucedía a mí, mis hermanos, que se me perdían las llaves del carro. ¿Alguien ha perdido las llaves del carro alguna vez? Especialmente cuando uno tiene que salir ya, ¿verdad? Y uno está ahí, ¿y dónde dejé las llaves? ¿Y dónde puse las llaves? Entonces, a mí me pasaba muy seguido. Yo hice dos cosas. Le puse una de esos AirTag al llavero para que no se me olvidara, y bueno, después se me acabó la batería y sigo sin encontrarla. No es cierto. Lo que yo hice fue que escogí una caja donde poner la llave. Entonces, cada vez que regreso, regularmente, casi siempre lo hago, pongo la llave en esa cajita. Entonces, de esa manera no hay pierde, hermano. Cada vez que voy a salir, ya sé que yo voy a esa caja donde voy a encontrar las llaves que yo dejé allí. Y bueno, a veces nosotros tenemos la tendencia de poner a Dios en una caja donde creemos que ahí es donde lo vamos a encontrar. A veces la religión se hace una idea de que si lo hace de esta manera y siempre es así, allí siempre se va a manifestar Dios. Y algunos lo ponen como un lugar en especial. Algunos pueden decir, bueno, aquí en este rincón es donde Dios se va a manifestar, o en la iglesia es donde Dios se va a manifestar, o allá en Jerusalén, como decían algunos, ahí es donde Dios realmente habla, donde Dios se manifiesta. Los judíos pensaban así, los samaritanos decían, no, es en este monte donde Dios se manifiesta. Entonces el ser humano tiene esa tendencia a poner a Dios en una caja y creer que allí es donde se va a manifestar. Y los israelitas, mis hermanos, tenían un objeto que representaba la presencia de Dios, y precisamente se trataba de una caja de unos 3 pies por 2 aproximadamente. Era lo que medía el arca del pacto, y ellos decían, bueno, eso es lo que representa a Dios. Ahí se manifiesta Dios, a través de eso se manifiesta el Señor. Y un día estaban ellos en guerra y contra los filisteos. Era una guerra terrible la que tenían con ellos, enemigos acérrimos del pueblo de Dios, tremendo. Todo el tiempo estaban peleando con
con los filisteos hoy día ya no existen, gracias a Dios, ¿verdad? Porque eran enemigos eternos, por decirlo así, sobre todo en ese tiempo, del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué hicieron los israelitas? Alguien dijo, bueno, como vamos a pelear, como vamos a luchar, ¿no sería bueno que tomemos el arca del pacto y la llevemos a la guerra y de esa manera vamos a vencer? Dijo alguien. Eso no lo dijo Dios, eso lo dijeron ellos. Fue una idea que ellos tuvieron. Entonces ellos habían metido a Dios, por decirlo así, en una caja, hermano, y dijeron, aquí está Dios. Entonces, si vamos a ir a pelear, que Dios vaya con nosotros. Vamos a llevarnos la cajita y entonces vamos a vencer. Les han dado una tunda, hermano, que no hallaban la de ellos, ¿verdad? Hermano, ellos pensaron que simplemente esa caja, pusieron su fe, no en Dios, sino en la caja que ellos tenían, una especie de amuleto. La gente a veces tiene amuletos, tiene, qué sé yo, mire, nosotros de pronto ya no cargamos cosas así como, hermano, ¿y por qué trae ese su listón rojo, verdad? Para que no me hagan ojo. Y algunos en el mundo obviamente se ponen eso. Nosotros cuando venimos al Evangelio entendemos que todo eso ya no es necesario y obviamente no pertenece a nada que la Biblia nos enseñe a nosotros. Pero a veces no es cierto que por ahí pone usted una Biblia con el Salmo 91 abierto, así como para espantar a los malos espíritus. Y a veces nosotros queremos poner a Dios en nuestro sistema o nuestra manera de ver las cosas, o en objetos o en cosas, o en la misma Biblia, hermano, el libro en sí, cuando realmente eso no es. Ahí no cabe Dios. A Dios no se le puede meter en una caja. Dios no cabe en una caja. Si usted lo trata de meter ahí, se va a salir, hermano, se va a salir. Dios no se va a quedar ahí. ¿Qué pasó con Jesús, hermano? A Jesús lo metieron en una tumba y estuvo 3 días y 3 noches ahí, pero al tercer día resucitó con poder y con gloria. ¿Cuántos dicen amén? No hay nadie que pueda llegar y decir, aquí en esta tumba yace el cuerpo de Cristo Jesús, porque Él era Dios encarnado, y una vez más, a Dios no lo podemos meter en una caja. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Entonces, no nos creemos nosotros ideas, hermano, de que Dios está solo en cierto lugar. Porque si hay un lugar donde Dios debe estar, es en nuestro corazón. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Ahora, Jesús, después de haber predicado, mis hermanos, envió a los discípulos en una barca. Lo leímos al principio. Dice la Biblia que Él se fue a orar, despidió una multitud después de haber predicado y le dijo a los discípulos, váyanse ustedes porque yo tengo algo muy importante que hacer. Y algo muy importante que Jesús tenía que hacer era estar en comunión constante con el Padre. Eso es algo muy importante que usted y yo debemos hacer. El cristiano debe mantenerse en comunicación con Dios por medio de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, los dejó a ellos que se fueran en esa barca, sabiendo Jesús que iba a haber una tormenta, que se iba a levantar un viento, que iba a ser contrario, que se iban a levantar olas. Y sin embargo, Él no se fue con ellos, sino que Él se fue a orar. Dejó que ellos batallaran por un momento, por un tiempo, por decirlo así, para que ellos por ahí como que sufrieran un poco, ¿verdad? Ahora, recuérdese que Dios no se divierte con nosotros. Dios no permite que cosas pasen en nuestra vida simplemente para ver qué tal. Voy a ver cómo le va. Nosotros a veces solemos ser un poquito así de repente. Voy a dejarlo un rato, quiero ver qué hace. O de pronto tenemos una razón para decir, voy a dejar que esta persona, o qué sé yo, un hijo o un familiar, lo voy a dejar un rato a ver cuál es su reacción, porque quiero darle una lección, quiero enseñarle algo que le va a ayudar. En el caso de Jesús era así. Él quería que los discípulos
recibieran una lección a través de lo que estaba sucediendo. No era un castigo ni nada, simplemente él sabía que todo eso iba a traer un aprendizaje para ellos. Ellos iban a aprender algo muy importante a través de lo que allí estaba sucediendo. Y de repente Jesús se les aparece a ellos caminando sobre el agua. Ahora, note esto. Si Jesús le dijo a ellos, váyanse adelante, que era humanamente lo más lógico que sucediera. Si Jesús los iba a alcanzar más adelante, ¿qué era lo más lógico? Que de repente Jesús apareciera en una barca, ¿verdad? Eso era lo más lógico. ¿Qué esperaban ellos? ¿Dónde vendrá Jesús? Por ahí viene una barca. Era normal, nada hubiera pasado en el corazón de ellos si ellos hubieran visto a Jesús apareciéndose de la forma que ellos creían que Él se iba a aparecer. ¿Me doy a entender en lo que le quiero explicar? A veces nosotros pensamos que hay una forma en la que Dios se va a manifestar y nosotros creamos esa idea en nuestra mente, hermano, cuando Jesús a veces se aparece de la forma menos predecible. De la forma menos pensada, el Señor se manifiesta. Por eso es que cuando usted y yo pasamos por tormenta, hermano, no estemos esperando que aparezca la barca. Es posible que Él venga de una manera sobrenatural, caminando sobre las olas, sobre el agua, viniendo en contra del viento y sin siquiera ser movido por Él. Entonces Jesús se aparece de la forma en que menos ellos se lo esperaban y el tiempo menos esperado. A veces nosotros también pensamos que hay un tiempo en el que el Señor se va a manifestar. No, en este tiempo Dios se va a manifestar. Ahora Dios lo va a hacer, mañana Dios va a aparecer. Y de pronto no es en ese tiempo. O pensamos, todavía el Señor no viene, todavía el Señor no va a estar aquí. Y de repente, de la forma que menos nos imaginamos, Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y esto fue lo que pasó con ellos. Ellos se asustaron, ¿por qué? Porque dijeron, es un fantasma. Porque ¿quién ha visto gente caminar sobre el agua, hermano? ¿Y quién había visto gente caminar sobre el agua hasta ese momento? Nadie lo había visto. Ahora, veamos algunas cosas que pueden impedir que nosotros veamos a Dios en medio de nuestras aflicciones. Fíjese, número 1, el temor y la ansiedad. El miedo no permiten que nosotros veamos al Señor. ¿Qué dijeron ellos? ¿Es un qué? Es un fantasma. ¿Qué tenían ellos, hermano? Miedo. ¿Usted se ha fijado que las cosas que más nos causan miedo a nosotros son las cosas que no existen? ¿Se ha fijado usted en eso? Yo lo he experimentado. He llegado a sentir miedo en alguna oportunidad, pero nunca como cuando estoy soñando. ¿Alguien ha tenido pesadillas aquí? Yo tuve una noche, me comí un steak, hermano. Me invitaron a un cumpleaños y el steak era, hermano, era media vaca, de veras. Era una cosa impresionante. Y todavía mi esposa me dice, yo no voy a poder con el mío. Y a mí me dio pena dejarlo. Y me lo comí, hermano. Y como exactamente, yo creo que profeticé, porque yo dije, yo me voy a levantar a las 2 de la mañana a cambiar el reloj, porque había que cambiar la hora. Y estaba bromeando con eso. Exactamente a las 3 de la mañana, cuando cambió el reloj, yo estaba despierto. ¿Por qué? Porque tuve una pesadilla. No me acuerdo ni qué estaba soñando, solo me acuerdo que algo me espantó tanto que yo en mi sueño le gritaba a mi papá, gritaba por él, que lo necesitaba, que viniera y me ayudara. Y yo estaba así como, ya ve que uno no, obviamente el cuerpo está apagado y uno no puede como gritar, entonces es una cosa que uno siente, es un temor, es un miedo, que le soy honesto, yo despierto nunca he sentido ese miedo. Solamente cuando tengo una pesadilla, cuando sueño algo feo
es que aún despierto, incluso, porque a veces la misma pesadilla lo despierta a uno y uno sigue con ese temor. Solo a mí me ha pasado, o a alguno de aquí le ha pasado también, ¿verdad que sí? Entonces se ha fijado que a veces a lo que más le tenemos miedo, le quiero ilustrar precisamente con esto, es a lo que no existe. Porque ellos tenían miedo de algo que no existía. Vieron a Jesús caminando sobre el agua y comenzaron a decir: no puede ser una persona no puede caminar sobre el agua, esto tiene que ser un fantasma. Entonces, lo que le quiero enseñar es, cuando hay temor en nuestras vidas, hermano, cuando hay miedo, cuando hay ansiedad, realmente no podemos ver al Señor. Hay muchas cosas que atemorizan al hombre en este tiempo, que tratan de atemorizarnos. Yo le he mencionado las noticias, cosas que a veces suceden, la incertidumbre de qué pasará mañana. Eso mantiene a la gente ansiosa. Y cuando hay ansiedad en nuestra vida, cuando hay temor, cuando hay incertidumbre, hermano, es difícil ver a Dios actuando aún en esas situaciones o circunstancias que a nosotros nos parecen que son atemorizantes. Se viene una ola de esto, se viene una ola del otro, una ola de enfermedad, se viene una ola de la migración, se viene una ola de esto, y entonces empieza la gente a atemorizarse y no vemos que dentro de esas olas viene alguien caminando, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora, vea conmigo, 1 Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene que cuidado de vosotros. Note que en el verso que leímos al principio, en la última parte, el Señor les dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. Ahora, ¿qué significa esto, hermano? Que el Señor nos exhorta a nosotros, y después de la exhortación viene la revelación. Primero el Señor les grita y les dice, yo me imagino que les gritó porque estaban a cierta distancia, y les dice: tengan ánimo. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Si nosotros queremos ver al Señor, hermano, actuando en nuestras vidas, actuando en medio de los problemas, tenemos que subir nuestro ánimo. Es importante que nosotros lo hagamos, porque eso lo podemos hacer nosotros. ¿Sabía usted que usted puede cobrar ánimo a usted mismo? ¿Sabía usted que mire, a veces necesitamos que alguien nos esté subiendo el ánimo a cada rato? Y nos volvemos dependientes a veces de que alguien nos suba el ánimo. A veces nos volvemos dependientes, aún en la iglesia, hermano, en la alabanza. Tiene que haber alguien aquí gritando, y tiene que haber alguien saltando, y tiene que haber, y está bien, yo no digo que no, porque cada quien tenemos que hacer nuestra parte y adorar a Dios, y no actuar aquí, sino exaltar el nombre del Señor. Pero no deberíamos necesitar eso cuando nosotros decimos: es cierto, yo estoy pasando por situaciones difíciles, pero las voy a poner a un lado, porque este es el tiempo de alabar a mi Dios. Este es el tiempo de decirle: Señor, yo te creo a ti, yo te alabo a ti, yo te creo con todo mi corazón, y he venido realmente a alabarte a ti. Entonces, cuando cobramos ánimo, hermano, Dios se revela. Tengan ánimo, yo soy, dijo el Señor. Una vez que nosotros cobramos ánimo, el Señor se revela a nuestras vidas, y luego les dice: no tengan temor. Fe es ver en nuestro interior, hermano, lo que todavía no se ve en el exterior. Eso es fe. Es decir, yo con mis ojos físicos no puedo ver lo que yo quisiera ver, pero en mi interior yo sé que Dios está actuando. Yo sé que Él va a aparecer. Yo sé que aunque algunas cosas me atemoricen, realmente es Él el que viene caminando en medio de todo eso. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Tener buen ánimo, hermano, es gozarse mientras esperamos la manifestación de Dios en nuestras vidas. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. ¿Sabe que cuando nosotros pasamos por alguna situación que no nos dan ganas de dar gracias, debemos buscar algo por qué dar gracias? Es más, a veces hasta se puede dar gracias por una situación difícil, hermano, porque algo nos está enseñando Dios. Mire, los discípulos, yo me imagino que en algún momento dijeron: bendita tormenta que nos permitió a nosotros ver al Señor caminando sobre el agua. Pedro, yo me imagino que decía: ¿cómo olvidar esa tormenta? Yo estaba atemorizado, tenía terror en mi corazón, pero cuando le dije al Señor: Señor, si eres tú realmente, haz que yo también camine sobre el agua. Y es el único hombre que tiene, después del Señor obviamente, es el único que puede decir: yo también caminé sobre el agua. O sea, no solamente vi al Señor venir caminando sobre el agua, sino que yo tuve la experiencia. Usted sabe, se hundió y todo lo que usted quiera, pero caminó sobre el agua, supo lo que era, sabía que Dios tenía el poder no solamente de caminar él sobre el agua, sino hacer que otra persona también pudiera caminar sobre las circunstancias. No olvidaron nunca. Yo me imagino que Pedro daba gracias al Señor por ese momento, por no haberse ido con ellos, por no haber aparecido en la forma que ellos pensaban que iba a aparecer, por haber esperado, por saber que iba a haber una tormenta y dejarlos ir solos en ese momento, porque la experiencia fue maravillosa. Luego dice con acción de gracias, demos gracias al Señor. ¿Y qué sucederá, hermano? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si usted y yo le damos gracias al Señor, si encontramos siempre una razón para darle gracias a Dios, la paz que sobrepasa el entendimiento llenará nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Número 2, la familiaridad errónea. ¿Qué no nos permite ver al Señor? Temor y ansiedad. Número 2, la familiaridad errónea. Vea lo que dice Mateo capítulo 13, versos 53 al 58. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y viniendo ¿a dónde? A su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es quién? El hijo del carpintero. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Muchas veces, hermanos, nos familiarizamos con lo que hay a nuestro alrededor. Nos familiarizamos con lo que está en nuestro entorno. Puede ser la iglesia, puede ser nuestra propia casa, puede ser el trabajo, sin pensar que Dios puede hablarnos a través de cualquier persona. ¿Usted sabía eso? Lo que pasa es que cuando hay familiaridad, entonces nosotros decimos: es mi esposa, o la esposa, el esposo mío, yo lo conozco. No puede ser Dios hablando. O de repente su niño, hermano, o de repente el pastor de la iglesia. Hay gente que se familiariza con la predicación del pastor. No sé si aquí, ¿verdad? Pero el otro día me tocó hacer un experimento sin querer, ¿verdad? Y no crea que a mí me afectan esas cosas, pero me di cuenta
que vino un predicador invitado. Y la enseñanza que se había publicado y se había grabado en Facebook tuvo más, lo compartieron más que el mensaje que yo había predicado. Y yo aprovecho para ministrarme, ¿verdad? No, no es cierto. Créame que no me afecta, pero yo sí me puse a ver y dije, me preocupó un poquito. Y dije, ¿por qué? Y me quedé pensando en eso. Dije, ¿por qué los hermanos, a este hermano, sí lo compartieron y el mensaje que yo había predicado no? O por lo menos fue menos, pues no es que no lo compartieron, sino que fue menos. Entonces yo me puse a pensar y a pensar y a pensar hasta ayer que estaba estudiando este mensaje, me di cuenta de que a veces nos familiarizamos. Es mal, pastor. Lo oímos cada domingo, hombre. Y a veces dejamos de poner atención solamente porque ya estamos familiarizados con la voz del que nos habla, del que nos comparte. O se para alguien aquí, hermano, que no es el pastor, porque otros pueden tener esa actitud también. El hermano. El hermano no. No, es que no predicó el pastor ahora. Ahora es otra persona. Nos familiarizamos. Decimos, es que es él, o sea, es un brother, pues no es ni siquiera, o sea, ni siquiera tiene título, no lo han nombrado. Eso impide que nosotros escuchemos la voz de Dios. ¿Qué era lo que decían en su tierra la gente? ¿De dónde sacó esa sabiduría? ¿No es el hijo del carpintero, pues? Debería de venir un profeta así, no sé, de perdida como Juan el Bautista, que era así, que cortaba cabezas. Ese sí. Pero Jesús de Nazaret, no están sus hermanos aquí. Sus hermanas ni siquiera las nombraron, hermanos, solo nombraron a los varones, ¿verdad? ¿Sabe cómo era la cultura en ese tiempo? Pero no sabemos de dónde. O sea, suena bien el asunto, pero no recibieron el mensaje porque había familiaridad. No escucharon lo que Jesús decía porque estaban familiarizados. Hermano, Dios te puede hablar hasta a través de un inconverso. ¿Sabe que hay un pastor que dice que a él lo evangelizaron en un bar? Otro que estaba bebiendo con él. Andaba caídote, ¿verdad? Y ahí platicando, de repente ya con los tragos empezó a hablar del Señor y lo evangelizó. Es lo que cuenta este pastor. Y dice que él recibió el mensaje de una persona que estaba bebiendo con él. Ahora yo estoy diciendo que, entonces hay que ir a buscar allá a ver quién nos habla. Pero donde menos se imagina usted, Dios puede hablarle. No se familiarice con lo que está a su alrededor. Escuchemos, hermano, porque Dios en todo momento y en donde menos nosotros nos imaginamos, Dios puede hablar, Él se puede manifestar. No metamos a Dios en una caja, dejemos que Él dirija nuestras vidas, a través de circunstancias nos hable, a través de cualquier persona, de un niño, de que Dios use a quien quiera usar para traer un mensaje a nuestras vidas, hermano. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Número 3, a través de una tragedia personal. Número 1 dijimos temor y ansiedad. Número 2, la familiaridad. El primero es un fantasma y era Jesús. El segundo, el hijo del carpintero, era el hijo de Dios realmente. Y el tercero, una tragedia personal. Mire, María, dice la Biblia que cuando Jesús fue sepultado, al tercer día, María Magdalena fue al sepulcro. Y en cuanto vio la piedra removida de la tumba, hermano, salió corriendo ella y fue a llamar ¿a quién? A Pedro y a Juan, a los discípulos. Aquí tengo un problema, dijo ella. Entonces voy a ir a buscar a Pedro y a Juan. Note, y digo, aprovecho este momento
para que nosotros no nos imaginemos que Dios actúa solamente en ciertas personas. ¿En quién pensaban ellos? En los santos, ¿verdad? Aprovechando el viaje. En San Pedro y en San Juan. Y hay gente hoy día que tiene esas imágenes de personas. Puede ser, hermano, y no solamente cierta religión, sino también el cristiano. A veces se puede crear una imagen de alguien y decir, solamente a través de estas personas yo voy a poder ver o recibir de parte de Dios. Entonces, cuando ella va y los llama a ellos, obviamente dice la Biblia que ellos salen corriendo y llegan ahí al sepulcro. Uno corre más rápido porque era más joven, ¿verdad? Juan, y llega antes, entra, mira, y de ahí salen ellos y se van, pero ella se queda llorando en el sepulcro. Y mira lo que sucede ahí. Vaya conmigo a Juan capítulo 20, versos 11 al 16. Juan capítulo 20, versos 11 al 16. Una tragedia personal, hermano, puede impedir que nosotros veamos a Dios. Mire, dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano era el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Primero, María va y busca ayuda de los discípulos, hermano. Después vio a los ángeles le hablan a ella y de repente se voltea y mira a Jesús. Y cuando mira a Jesús no lo reconoce, piensa que es un jardinero. Ahora, una vez más, ¿dónde pensaba ella que debería estar Jesús, hermano? Ella pensaba que Jesús debería de estar acostado donde lo habían puesto porque él estaba muerto. Lo que ella no sabía era que él había resucitado, que él estaba vivo y que se iba a manifestar a ella, hermano, de una manera en que ella ni siquiera lo iba a reconocer. Entonces ella pensó que simplemente era el jardinero. Y es que a veces, hermano, cuando nosotros pasamos por un momento de tragedia, es un momento muy difícil. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar, bueno, estoy pasando por una tragedia, quienes deberían estar conmigo hoy debería de ser fulano, sutano, mengano, y empezamos a pensar, todos estos deberían de estar. Y no me han llamado, y no me han dicho nada, y no vinieron, y no estuvieron. Y empezamos a pensar, hermano, en un montón de gente que debería estarnos dando consuelo. Ella dijo, Pedro y Juan, estoy pasando por una tragedia, no encuentro al Señor, se lo han llevado, algo ha pasado. Obviamente ella amaba al Señor, hermano. Ella dijo, es Pedro, es Juan el que pueden ayudar. Pedro y Juan llegaron ahí, no entendieron nada, se fueron también, hermano. Y ella, pensando que eran ellos los que le iban a ayudar, de repente apareció un jardinero, entre comillas, y ella no lo reconoció. De quien menos nos imaginamos podemos recibir un consuelo de parte de Dios. Quizá no están los que tú esperabas,
Quizá no te ayudaron los que tú pensabas que iban a estar allí. En un momento difícil de tu vida no aparecieron en los que tú habías confiado. Por eso es, hermano, que mire, gloria a Dios por la gente que Dios pone a nuestro alrededor. Gloria a Dios por la gente que nos ayuda, por la gente que nos anima. Qué bueno, pero ellos no son Dios. Y Dios no se va a manifestar a veces en esa gente que tú estabas esperando que Dios se manifestara. Cuando haces eso, hermano, entonces a veces te llevas un chasco, ¿verdad? Porque dices, yo pensé, hermano, cuando se enfermó mi esposa, hace algunos años que operaron a mi esposa, yo esperaba ver varias caras ahí que no aparecieron. Yo no sé tú, pero yo sí esperaba ver algunas caras ahí que no aparecieron, pero estaban otros. Es más, hasta me acuerdo que dijeron en el hospital, en cuanto ella terminó la operación, dijeron, nadie puede entrar, solamente familiares. Y bueno, íbamos nosotros de familiares para allá. Cuando veo yo, ya vi una hermana, ya estaba sentada al lado de ella, y no iban a dejar entrar a nadie, hermano. Y la hermana ya estaba sentada ahí. Y yo dije, ¿cómo le hizo? Quien menos esperábamos. Es más, no habíamos llegado nosotros. Yo creo que, no sé si tú ya habías despertado, pero yo me imagino que a quien ella quería ver primero era a mí. Y si hubiera abierto los ojos, no me hubiera visto a mí, hubiera visto a la hermana. La viste, ¿verdad? Vio a la hermana que no se imaginaba que iba a estar ahí, porque ni siquiera tenía permiso de estar. Pero mire qué bonito, qué hermoso es, porque Dios se manifiesta a veces en la gente que menos nosotros esperamos. A veces Dios es bueno, de veras, Dios es maravilloso, porque nosotros queremos, no, Señor, en esta gente aquí espero yo, de este es que estoy esperando, de esta persona es la que quiero ver en mis momentos difíciles, a este es al que yo quisiera ver, o a esta es la que yo quisiera ver. Y el Señor dice, deja que yo haga las cosas como yo las quiero hacer, porque eso es lo que te conviene a ti. Necesito que quites tu fe de la gente. Necesito que dejes de estar pensando que estos son los que te van a ayudar, porque el que te voy a ayudar soy yo. Los use a ellos o use a otras personas, no importa. Yo soy el que tengo tu vida en mis manos. Yo te guío, estás en mis manos, y de ahí nada ni nadie te puede arrebatar. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así es, hermano, que no creemos, no comencemos nosotros a crear en nuestra mente imágenes o nuestro corazón de quiénes son los que deberían estar con nosotros. El único que prometió que nunca nos iba a dejar es el Señor, y el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese fuerte aplauso al Señor, porque Él es maravilloso. Entonces es uno de los momentos más difíciles que nosotros pasamos, y a veces quizá el Señor se ha manifestado, pero nosotros no lo identificamos. Es el jardinero, es el mecánico, es el que me sirvió el café en el restaurante, qué sé yo. Y a veces Dios se puede manifestar, hermano, de diferentes maneras. Una vez más, no metamos a Dios en una caja, no cabe. Se nos sale de la caja y se manifiesta de la forma que menos nosotros nos imaginamos. Hay que identificar al Señor en cada situación y tratar de verlo, hermano, en cualquier cara que de pronto se nos pudiera aparecer, y decir, no, este es el Señor. Esas palabras que esa persona me dijo, aunque no haya sido cristiano, Dios usó a esa persona para hablarme a mí. ¿Sabe usted que Dios puede usar a una persona aunque no sea cristiano para decirnos algo, para enseñarnos algo? Hermano, si yo siempre me sorprendo cuando leo la Biblia y Dios se refiere a Nabucodonosor como su siervo. Nabucodonosor, mi siervo. Le dio hasta revelación del futuro a él. Por eso se puso a buscar a los sabios y, hey, vengan, interprétenme esto, porque recibí un sueño y esto no es el steak que me comí anoche.
necesito que me vengan a decir. Y obviamente quien le reveló el secreto fue un hombre de Dios, pero a quien Dios le dio la revelación fue a Nabucodonosor. El hombre de Dios simplemente lo interpretó. Entonces tengamos cuidado con eso. Número 4 y último: en momentos de depresión podemos nosotros no identificar al Señor, hermano. En momentos de tristeza a veces nosotros no entendemos, porque una de las cosas que pasan cuando nosotros nos sentimos tristes es que regularmente nos sentimos solos. Y no solamente nos sentimos solos, sino que nosotros mismos nos aislamos. O sea, aparte de que estoy solo, me aíslo. ¿Para qué? Para sentirme más solo todavía. Y ahí es donde la tristeza, hermanos, se incrementa en nuestras vidas, porque no solamente nos estamos quejando de que estamos solos, pero nosotros mismos nos apartamos y queremos que todo el mundo adivine qué es lo que nos está pasando, ¿verdad? Es que no se dan cuenta. No, hombre, dígalo, hable, cuente qué es lo que le está pasando, busque a alguien si usted se siente de esa manera. Pero mire, una vez más, la tristeza, la depresión evitan a veces que nosotros identifiquemos al Señor. Lucas 24:18, y esto tiene que ver con los discípulos que iban de camino a Emaús. Y ellos iban tristes, hermano, iban decepcionados por la idea. Habían metido también a Jesús en una caja, pensaban que Jesús era el que iba a liberar al pueblo de los opresores. Y mire lo que dice Lucas 24, comenzando en el verso 18. Dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, ahí hay un nombre por si alguien le quiere poner a un hijo o nieto también, sugiéralo, es bíblico, hermano. Le dijo, no, yo ya conocí a alguien que se llamaba Cleofas: ¿eres tú el único forastero? Jesús los mira a ellos y cuando los ve tristes les dice: hey, ¿qué pasa con ustedes? Y ellos le responden y le dice: ¿eres tú el único forastero? ¿Eres tú el único extranjero? ¿Eres tú el único extraño que no se ha dado cuenta de lo que está pasando? Ve cómo cuando alguien está triste dice: es que no te das cuenta de lo que me está pasando, no te das cuenta de lo que ha sucedido. Dice: en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Llevamos 3 días ya y la tristeza todavía sigue. Nosotros teníamos una idea, nosotros pensábamos, nosotros creíamos y lo entregaron a los gobernantes. Nuestros gobernantes mismos lo entregaron a muerte. Está muerto. En quien nosotros habíamos puesto nuestra confianza ya no vive, ya no está entre nosotros, ya no camina con nosotros. Sin saber ellos, hermano, que en ese extranjero, que en ese extraño forastero que ellos pensaban que era Jesús, realmente estaba el Señor. Jesús los reprendió a ellos con amor, por supuesto, porque Jesús reprende con amor, hermano. Jesús no regaña, Jesús reprende, pero basado en el amor que nos tiene a nosotros. Nos despierta a veces, nos sacude a veces y dice: hey, ¿no te estás dando cuenta que soy yo el que estoy manifestándome a tu vida? ¿No se han dado cuenta ustedes cómo es que les cuesta tanto tener fe en las escrituras? Es lo que le dijo el Señor a ellos. Ustedes son tardos, se tardan mucho en creer lo que las escrituras dicen acerca
de mí. Y hoy día, hermano, los discípulos seguimos a veces siendo tardos para creer. Cuando enfrentamos una situación, ya lo hemos hablado, ya hemos aconsejado a alguien, ya hemos pronunciado quizá algunos versos bíblicos, algunos que predicamos, lo hemos predicado, y nos enfrentamos a una situación difícil y nos entristecemos y nos deprimimos, en lugar de decir: el Señor no está muerto, Él está vivo y Él está conmigo y Él me va a sacar adelante, así que yo voy a esperar en Él. Y si no, recibimos entonces esa reprensión con amor que Dios trae a nuestras vidas, diciéndonos: no seas tardo para creer lo que la Escritura dice. ¿Cuánto tiempo llevamos de estar escuchando mensajes de la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo? Yo a veces me pongo a pensar, hermano, yo no soy perfecto. Y a veces me pongo a pensar y digo: llevo muchos años predicando. Y independientemente de que a veces la tristeza o la depresión, más bien, pudiera ser algo médico o qué sé yo, hermano, yo tengo un Dios poderoso. Porque eso de que sea médico no es excusa para Dios. O sea, no, es que es clínico el asunto. Hermano, el Dios al que yo sirvo es un Dios poderoso. Puede ser espiritual, puede ser médico, puede ser lo que sea. Él está dispuesto a bendecirnos, a fortalecernos, a ayudarnos si nosotros decimos: yo he leído la Escritura, yo he predicado la palabra, yo he dicho que hay que confiar en el Señor. Imagínense la responsabilidad que tengo yo. Yo no tengo permiso de deprimirme, hermano. ¿Por qué? Porque si no recibo la reprensión de Dios. No seas tardo para creer. Miren, ni siquiera para entender, sino para creer lo que la Escritura dice. Porque nosotros hemos entendido, si la palabra de Dios, hermano, yo sé que algunos pasajes son difíciles de entender, pero a lo largo de los años vamos desarrollando esa capacidad, y Dios nos muestra y Dios nos enseña y logramos comprender qué es lo que Dios nos está diciendo. Entonces el Señor, note que no les dice a ellos: ustedes son tardos para entender, les dice: tardos para creer. No te tardes en creer la palabra de Dios. Si Dios te habla hoy, si Dios te está hablando hoy, hermano, solamente créelo. No esperes a sentir: es que sentí, entonces sí lo creí. No, créelo y vas a ver la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo. Fuerte, fuerte, fuerte. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él se sigue manifestando, no en nuestra caja, no en la manera que nosotros pensamos, sino en la manera que Él decidió. Puede ser en un fantasma, en lo que te da miedo. Puede ser, hermano, en un jardinero. Puede ser en un extraño. Puede ser en un familiar. Dios se quiere manifestar a tu vida. Y ellos dijeron: estamos tristes, estamos decepcionados, hemos perdido toda esperanza. Y el Señor les dice: ustedes son tardos. Y miren lo que hace el Señor en su misericordia, hermano. Les abre las Escrituras y dice: déjenme darles una refrescada. Esto ustedes ya lo leyeron, ya lo saben. Y mire estos pasajes. ¿Cuántos mensajes no hemos oído de estos pasajes nosotros, hermano? Y Dios sigue hablando en nuestras vidas. Entonces el Señor dice: les voy a abrir las Escrituras. Y empezó a explicarles desde Moisés, y se fue por los profetas y les enseñó. Y entonces se les empezó a abrir el entendimiento. Y llegaron a cierto punto donde ellos le dijeron: Señor, no te vayas, ya está oscuro, quédate con nosotros. Y entró, dice la Biblia, con ellos. Y ahí donde entró, partió el pan. Y cuando partió el pan, sus ojos les fueron abiertos. Dijeron: es el Señor, es Él. Les abrió la Escritura, les mostró y les dijo: vean, esto ya lo habían leído ustedes, entiendan.
ahora tengamos comunión, comamos. Y en esa comunión dijeron, vino la revelación del Señor. Ve cómo es importante tener comunión con el Señor, porque a veces recibimos un mensaje, pero ya no tenemos ninguna comunión con Él. Entonces por eso es importante que usted no se conforme con lo que usted recibe aquí en una predicación, sino que en nuestra casa nosotros digamos, Señor, yo necesito hablar contigo. Yo quiero abrir las escrituras otra vez porque no quiero ser tardo para creerlas. Yo quiero tener esa comunión contigo, y en esa comunión Dios abre nuestros ojos. Y entonces ya no miramos al jardinero como jardinero, sino como una manifestación de Dios. Entonces lo que nos atemoriza ya no lo miramos como un fantasma, sino decimos, ahí en la circunstancia viene caminando el Señor. Entonces cuando miramos, hermano, al extranjero y se manifiesta Dios, decimos, es Dios el que está manifestándose a mi vida, es Dios el que me está hablando. Y en medio de la tristeza, en medio de las olas, en medio de cualquier cosa, hermano, vemos a Dios y Dios se manifiesta y Dios nos habla. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús se manifestó a ellos en forma de un extraño, de un extranjero, pero sin embargo algo pasaba en el corazón de ellos, hermano, y es lo que posiblemente hoy está pasando en nuestros corazones. Lucas 24:32 dice, y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Qué quiere decir eso? Antes de que ellos recibieran la revelación de que Jesús estaba presente en medio de todo eso, mientras ellos caminaban, Jesús les abría las escrituras y les hablaba. Y había algo en el corazón de ellos, hermano, que ardía. Decía, oye, no ardía nuestro corazón, no nos dimos cuenta en el momento, pero cuando nos hablaba, ardía nuestro corazón. Entonces a veces nosotros, hermano, venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios hace que nuestro corazón arda. Pero a veces ya cuando nos enfrentamos al problema es que no logramos ver al Señor todavía. Entonces si Dios te está hablando hoy, hermano, y si tu corazón arde, que no se quede simplemente en algo que sentiste, sino que tú le digas al Señor como le dijeron ellos, quédate con nosotros. Aunque Jesús se separó de ellos físicamente, hermano, se fue, desapareció de los ojos de ellos, se quedó en el corazón. La palabra se hizo vida. Entonces, hermano, Jesús no es que está apareciendo y desapareciendo así de manera física, sino que cuando lo invitaste a tu corazón, cuando recibiste, cuando ardió tu corazón, eso es mostrándote que el Espíritu de Dios realmente vive en tu vida y Dios está viviendo contigo. Dios vive en tu corazón y en el mío. Es solamente de que Él se manifieste a través de cualquier circunstancia, de la depresión, de la decepción, hermano, de cualquier cosa que pudiera pasar en nuestra vida. Dios se va a manifestar, pero Él vive y mora en nuestros corazones. No ardía nuestro corazón. Cuando pases por un momento difícil en tu vida, acuérdate de lo que Dios te ha hablado y di, no ardía mi corazón cuando el Señor me estaba hablando, cuando Él me abrió las escrituras y me mostró quién era Él realmente, que Él es el Mesías, Él es el Salvador, y el Salvador de nuestra alma, también el Salvador en cualquier circunstancia por la que tú y yo estemos pasando. Dale un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Yo quiero que te pongas de pie, por favor.